Estamos agradecidos en esta mañana porque tenemos tu palabra, porque tú mismo estás aquí y te rogamos, querido Dios, que en este momento podamos concentrarnos y verte en cada detalle. Enséñanos a conocerte y a amarte en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Si ustedes se acuerdan un poco lo que venimos estudiando, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús se hizo carne. Un día Jesús vino como un niño, creció, se hizo hombre, fue a la cruz, fue a la tumba y resucitó, pero tuvo que hacerse hombre. Y vamos a estudiar algunas características de Jesús como hombre, porque se hizo hombre. Si Jesús no se hubiera hecho hombre, nosotros no podríamos tener lo que tenemos hoy, que es la salvación. Entonces, vamos a ver algunos versículos bíblicos. El otro día vimos profecías que se cumplieron. Entonces, vamos a mirar algunos versículos bíblicos, pero cuando pensamos en Jesús se hizo hombre, usted va a encontrar algunas sectas que niegan esto, algunas sectas que creen que nada más que era un hombre, 100% hombre. No, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, pero siendo 100% hombre, habitó entre nosotros. Yo estaba buscando la información de un concilio y lo resumí de esta manera. En la forma más concisa, uno puede describir la persona de Cristo encarnado como completa deidad. ¿Completa qué? Deidad. Perfecta humanidad. Completa deidad y perfecta humanidad, sin mezcla. Así que es hombre, Dios. Perfecta deidad, completa humanidad. Sin mezcla, sin cambio, sin ningún tipo de división, sin ninguna separación, una sola persona para siempre, pero en unión con el Padre y en unión con el Espíritu Santo, pero una sola persona. Recuerden que cuando pensamos en la Trinidad, no podemos decir no existe porque la palabra no está, la vemos en toda la Biblia, pero es interesante porque voluntariamente se hizo hombre. Y siempre recuerden algo, cuando vamos a estudiar la Biblia, no pensamos en estudiar la Biblia para conocer teología. Jesús confrontó a los fariseos y les dijo: en las Escrituras me van a encontrar a mí, las Escrituras dan testimonio de mí. Yo no sé cómo va su lectura de la Biblia. Todos se ponen metas a principio de año. Mi única meta es conocerle. Yo voy por el capítulo 47 de Génesis. Me faltan algunos para terminar Génesis y por la mitad de Mateo. Eso no me hace más espiritual. Pero quiero leer la Biblia. ¿Por qué? Porque me nace. ¿Le nace a usted eso? Es que yo quiero conocer a Jesús. Ahora, cuando pensamos en Jesús, que se hizo hombre, y tengo algunas cosas que no quiero perder, por eso voy a mirar mis notas, los componentes claves, y acuérdese de algo. De hecho, tengo un par de personas que me contactaron por WhatsApp. El que me entregue el mejor bosquejo de lo que estamos estudiando, le voy a entregar un libro. Si ya sale mi último libro, que se llama Su gracia es suficiente, será el último libro, pero le voy a regalar un libro al que me entregue el mejor bosquejo. ¿Está bien? Entonces, cuando pensamos en Cristo encarnado, es una persona que se hizo hombre, que dura para siempre, que hoy está sentado a la diestra del Padre y está con un cuerpo que nosotros vamos a tener. ¿Cuál es el cuerpo que nosotros vamos a tener? Un cuerpo glorificado. Pero nuestro Dios está vivo, pero habitó entre nosotros. Ahora, el Cristo encarnado, Jesús, tiene completa deidad. ¿Qué significa completa deidad? Es absolutamente Dios, aunque caminaba entre nosotros. La parte interesante es que a pesar de ser 100% Dios, Él no utilizó su deidad como excusa. Era 100% hombre caminando con nosotros, pero completamente era Dios. Mientras caminó entre nosotros, hizo obras que solamente Él podía hacer. Autentificó que era el Mesías haciendo milagros. Milagros que absolutamente nadie puede hacer.
El diablo puede imitar la obra de Dios de diferentes maneras, pero solamente Dios puede resucitar muertos, y lo hizo. Y de hecho, entre nosotros hay gente que es salva y hay gente que no. El que es salvo es un muerto resucitado, porque estábamos muertos en delitos y pecados y hoy tenemos vida. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Y por qué dije entre nosotros hay? Porque yo veo caras, no corazones. Quizás entre nosotros pueda haber personas que todavía no nacieron de nuevo y se mantienen muertos, pero nosotros tenemos vida. Y le dieron nombres y le dieron títulos que muestra que es hombre, que pasó necesidades. Cuando pensamos en Jesús, y vamos a ver varios versículos ahora, ¿era hombre? Sí. Busquen, por favor, Lucas capítulo 2. Versículo 52. Y mucha gente y muchas sectas tratan de negar la deidad de Cristo de diferentes maneras. Ustedes ven que quieren menospreciar eso, pero es imposible negar su deidad y es muy fácil afirmar que Él sí es Dios, que estaba en la creación, luego caminó entre nosotros y hoy sigue estando entre nosotros. Ahora, Lucas capítulo 2, versículo 52, hablando de Jesús. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿De qué me está hablando? Jesús crecía en sabiduría. Me está hablando de su cuerpo, porque dice en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Crecía en estatura? Sí, porque era hombre. Ahora, ¿qué impactante este versículo para un principio práctico? Siendo niño empezó a crecer hasta que llegó a ser hombre, pero mientras tanto crecía en gracia para con el Padre, porque siempre hacía lo que agradaba al Padre, pero también para con los hombres. Y nosotros tenemos que ser los portadores de gracia para la gente que nos rodea. Pero San Juan 8:40, vamos a buscar varios versículos para poder ver la idea clara de que Jesús tenía un cuerpo. Cuando pensamos en nosotros hechos a imagen de Dios, tenemos espíritu, alma y cuerpo, somos seres tricótomos. Bueno, Dios tiene espíritu, tiene alma, tiene cuerpo cuando caminaba entre nosotros, y hoy, capítulo 8, versículo 40. Y a veces es un poco duro para hablar el Señor. Fíjense, vamos a leer del 39 en adelante. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Cómo se presenta Jesús acá? Lo leo una vez más. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la palabra de verdad, la cual he oído de Dios. ¿Y no hizo esto Abraham? ¿Cómo se presenta Jesús? Como hombre, como hombre. ¿Era Dios? Sí, pero cuando estuvo entre nosotros fue 100% hombre. En algún momento hablaremos de la unión hipostática, pero 100% hombre. Y es importante que entendamos la vida de Jesús, cómo nació, cómo creció, cómo llegó a la cruz. Ahora, así como tuvo cuerpo y se llamó a sí mismo hombre, también tuvo alma y tuvo espíritu. Vamos a buscar algunos versículos. El primero es Mateo 26:38. ¿Lo tienen? Mateo 26:38 dice: entonces Jesús dijo: mi alma está ¿qué? Muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Así que Jesús tuvo cuerpo, Jesús tuvo alma. Y cuando pensamos en esto, la humanidad perfecta de Jesús incluyó la naturaleza inmaterial.
pero también material. Él tenía alma, tenía cuerpo, pero tenía alma. Es hermoso estudiar la vida de Jesús, ver cómo se entregó por nosotros, ver que su entrega fue voluntaria y que fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Lucas capítulo 23, versículo 46. Primero vimos el pasaje del Getsemaní, que de hecho si lo leeríamos en Lucas es hermoso, porque es donde su alma se pone triste y suda gotas de sangre. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿En qué situación se encuentra aquí en Lucas? En Lucas capítulo 23. ¿Qué estaba pasando? Dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Qué estaba pasando? Estaba en la cruz, estaba siendo crucificado, entrega su espíritu y voluntariamente muere. Y es importante, muy importante, que nos quede grabado que nadie le quitó la vida al Mesías. Él fue voluntario y él decidió el momento en que tenía que morir. Dijo: consumado es. Pero dijo aquí: en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que Jesús tiene cuerpo, Jesús tiene alma, Jesús tiene espíritu. Aún en el momento más difícil, Getsemaní, confió en el Padre. En la cruz, cuando estaba muriendo, descanso. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y qué sacudón es esto para nosotros, porque en los momentos difíciles, ¿qué hacemos? Nos turbamos. Bueno, Jesús, que es nuestro ejemplo, nuestro modelo de vida, dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, Getsemaní. Estoy en la cruz, me están matando. Señor, en tus manos me encomiendo. Señor, en ti confío. Entonces, pensamos en la humanidad perfecta de Jesús, pensamos en que tuvo cuerpo, tuvo alma y tuvo espíritu, pero vamos a ver algunos de los nombres que Jesús utilizó. A ver, Mateo capítulo 8, versículo 20. Y yo sé que para nosotros es muy normal hoy leer la Biblia, hablar de Jesús, pero fíjense que en esa época no tenían una Biblia como nosotros, y de golpe que alguien se presente así tenía que tener todas las credenciales para que le crean, y no le creyeron. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron porque no creyeron. Ni su familia creyó hasta que sucedieron ciertas cosas. En el pasaje que acabamos de leer, el centurión creyó cuando escuchó decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, dije Mateo 8:20. Dice: Jesús le dijo: las sogas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cómo se llama a Jesús acá? Hijo de Hombre. Cuando pensamos en la designación favorita que él usaba a sí mismo, Hijo de Hombre, ese nombre vincula con la tierra y con su misión en la tierra. Porque él vino a la tierra y tenía una misión que cumplir. Entonces se está mostrando como Hijo de Hombre. Cuando pensamos en cómo nació Jesús, su nacimiento fue un milagro. Nació de la Virgen María, su papá terrenal era José, pero él vino con una misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y se identificó, algo que nosotros tenemos que hacer, se identificó con nosotros. Ahora, en su humanidad no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando yo pienso en este versículo, puedo sacar muchas aplicaciones prácticas, pero es pensar, bueno, en su humanidad mostró humildad. Jesús tuvo todo lo que necesitó y suplió a las personas todo lo que necesitaban, pero no vivió como rico. Vivió como una persona que no tenía dónde recostar su cabeza. A veces nosotros queremos un poquito más, y el que tiene 100 quiere 101, y siempre somos así. Pero esto es en su humildad. En su sufrimiento,
y en su muerte. Lucas capítulo 19. Versículo 10. Yo lo acabo de citar de memoria y quiero que lo graben ahí y se lo memoricen, porque esto es lo que Él vino a hacer y Él nos dejó un ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. ¿Qué dice? Versículo 9 dice, Jesús les dijo, no ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, otra vez, hijo de hombre, ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para alcanzar el mundo con el Evangelio de Jesucristo, porque al ser sus hijos, al ser hermanos de Jesús, al ser coherederos con Cristo, tenemos que hacer la misión que Él nos dejó encomendada. ¿Cuánta gente conoce usted que todavía no nació de nuevo? Y que si muere, sigue perdido. Nuestro desafío es salir y buscar a aquellos que están perdidos. Solamente por un segundo, piense, una persona que usted sabe que es muy buena, pero que no tiene a Jesús. ¿Ya lo tiene? Ahora, ore por ella y háblele de Jesús, porque esa fue la misión de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 27. Es más fácil para el que tiene celular, así lo busca, ¿no? Mateo 24. Otra vez, hablando del Hijo del Hombre, un nombre que para Él era favorito. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Obviamente, en esta venida, que es su segunda venida, la iglesia no va a estar, nosotros estaremos en la presencia de Dios, porque el rapto sucedió antes. Pero va a venir, sin duda va a venir. Cuando Dios promete algo, Dios lo hace. Y si Él viene, surgen varias preguntas. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? No. Pero cuando venga el Señor y tal vez usted ya es salvo y va a la presencia de Dios, los que se quedan acá, ¿qué va a pasar? Es mi trabajo, mi privilegio, mi responsabilidad compartir el Evangelio. A veces hablamos mucho de mandato. ¿Por qué no le cambiamos el término? Decimos, es mi oportunidad de ser un canal para otros. Así que Mateo 8:20, Lucas 19:10, Mateo 24:27. ¿Cómo le llama Pablo? Capítulo 2, versículo 5 de 1 Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y fui haciendo las pausas, porque si usted va a leer la Cristología católica, es a Cristo por María. Si va a leer la otra, es a Cristo por medio de... No. Es al Padre por medio de Cristo. Absolutamente. No hay otra manera, no hay otra forma. Hay un solo camino y fue el Señor que lo dijo. Cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero fíjense, hay un solo Dios. El trino Dios que en este momento se identifica a través de Cristo y camina entre nosotros. Hay un solo mediador para llegar al Padre. Nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Y me habla de Jesucristo, hombre. Por favor, recuerde, el que fue maltratado, golpeado, negado, era Jesús, 100% hombre. Va a la cruz, muere, resucita, vence la muerte y es Jesucristo.
el Mesías, el Hijo de Dios, que se tuvo que hacer hombre para sufrir lo que teníamos que sufrir nosotros y ocupar el lugar que yo tenía que ocupar. Porque en lugar de decir nosotros, decimos yo. Ocupó mi lugar. Ese gran intercambio que nos da salvación, justificación, redención. Entonces, pensamos en Jesús. ¿Tuvo cuerpo? Sí. ¿Tuvo alma? Sí. ¿Tuvo espíritu? Sí. ¿Hombre? Sí. ¿Mediador? Sí. ¿Dios Todopoderoso? Por supuesto que sí. Ahora, vamos a buscar, tengo muchos versículos, estoy eligiendo algunos. Mateo capítulo 4, versículo 2. Si alguien lo va a leer, lo lee fuerte. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué tuvo el Señor? Hambre. Hambre. ¿Cómo va a tener hambre? ¿Los espíritus pueden tener hambre? No, pero cuando Él estuvo aquí, tuvo hambre. De hecho, en esa circunstancia, en Mateo capítulo 4, ¿qué sucede en todo el contexto que está pasando ahí? Es tentado. Y cuando Jesús es tentado, ¿con qué contesta? Con la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios no se memoriza como para rezarla de memoria. Se medita y tiene que quedar grabada en nuestro corazón. Y Jesús le dijo a Satanás, escrito está. ¿Conocía la Biblia? Ahora, nosotros no tenemos que conocer la Biblia, sino al autor de la Biblia. Y Jesús le puso así la tapa a Satanás y le dijo, escrito está. Pero tenía hambre. Nuestro punto es pensar, ¿qué pasó al Señor? Hambre. Ahora, cuando pensamos que Jesús tenía hambre, experimentó lo que nosotros podemos experimentar. Vamos a buscar San Juan capítulo 19, versículo 28. Está el Señor Jesús aquí en la cruz, está muriendo. ...19, 28. ¿Lo tienen? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Tenía hambre. Y acá tuvo sed. Ahora, cuando pensamos en que tuvo sed, ¿estaba profetizado que él iba a tener sed? Sí, acá vemos una profecía cumplida. Vemos que el Señor Jesús cumplió absolutamente todo lo que la Biblia dice. Fíjense, para Salmo 69, 21. Hay muchas profecías, por lo menos 300, que vemos que el Señor prometió y el Señor hizo. Salmo 69, versículo 21. ¿Lo tienen? Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Tenía sed y le dieron a beber. Y si usted lee todo el relato, le dieron de beber en ese momento. Y se estaba cumpliendo una profecía. Tal vez para nosotros al leerlo así el día de hoy no tiene importancia, pero nada va a pasar que Dios no tenga establecido. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Se seca la flor, se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que tuvo hambre, tuvo sed. ¿Qué pasó con Jesús en el capítulo 4 de Juan, cuando iba caminando? ¿Se acuerdan? Hasta hay una canción. Se cansó. Capítulo 4, versículo 6. Fíjense. ¿Cómo se va a cansar si es Dios? Si fueran los chicos de hoy diría, ¡qué pereza tengo! Pero no dijo eso, simplemente dice se cansó. Estaba allí, en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó
así junto al pozo, cansado. Así que vemos que se puede identificar, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. ¿Qué más sucedió mientras Jesús caminó por la tierra? Y qué increíble, ¿no? Porque vivió y 3 años de su vida los invirtió de tal manera que transformó la humanidad. Y yo siempre pienso, no sé cuántos años me quedan, pero ¿cuánta gente puedo impactar? Cada persona que me rodea, porque como todos nosotros tenemos una misión que cumplir, podemos influenciar y ser influenciados, tenemos que influenciar como lo hizo Jesús. Ahora, Mateo capítulo 9, versículo 36. Y lo que quiero es que vean que Jesús experimentó cada cosa que nosotros experimentamos. ¿Quién tiene hambre? No, en este momento no me lo diga. ¿Quién de ustedes no tiene sed? ¿Quién de ustedes no se cansa? Yo vivo con hambre, con sed, cansado. Pero capítulo 9, versículo 36. Me gusta muchísimo este versículo. Jesús vio las multitudes. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Cuando vio Jesús las multitudes, que tuvo compasión, la sensación interna. Así que Jesús experimentó amor, experimentó compasión por las personas. Todo lo que Él experimentó, lo tengo que experimentar. Y acá es cuando dice algo maravilloso que nos da a nosotros una pauta de vida. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Y qué nos pide? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si cada uno de nosotros oraría para que haya más obreros, ¿saben cuál sería el resultado? Predicaríamos más y compartiríamos más el Evangelio para que haya más gente salva. Pero así que tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, sintió amor. ¿Usted no siente lo mismo? Ahora, San Juan capítulo 11, versículo 35. Se le muere un amigo a Jesús. ¿Cómo se llamaba el amigo que muere en Juan capítulo 11? Lázaro. Y un versículo muy conocido por todos nosotros, el versículo 35. Pero fíjense, cumpliendo el propósito, Lázaro muere. Lázaro era su amigo. Lázaro estaba muerto y Jesús confronta a sus hermanas. Lázaro, se me murió mi hermano. Lázaro hiede ya. Y Jesús le dijo, si cree, vivirá. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Lázaro muere, Jesús lo saca de la tumba, le da libertad, que es un cuadro perfecto a lo que hizo con nosotros. Estábamos muertos, nos sacó, nos puso afuera y nos dio libertad. Pero en el versículo 35 dice, Jesús lloró. Lo mismo que hacemos nosotros. Jesús lloró. Cuando pienso en que Jesús lloró, hay muchas teorías de por qué lloró. Algunos van a decir que lloró por la incredulidad de Marta y María, por la incredulidad de Israel, por el amigo Lázaro. Pero ¿saben la parte más importante? Él vivió lo que yo vivo. Y permítanme hacer un paréntesis. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró? Pero no porque pecó, no porque se arrepintió, sino por la emoción de saber que Cristo vive en usted. ¿Cuándo fue? Porque imagínese, el Dios de toda la creación que experimentó lo mismo que experimentamos, también lloró. Ahora, a mí me emociona saber eso. Y más de una vez necesito llorar en su presencia, no porque pequé, no porque me descubrieron en algo, no porque me vaya mal, sino porque no puedo entender cómo la gracia de Dios me alcanzó. ¿Usted la entiende? Si la entendiera no sería gracia, porque tenemos lo que no merecemos. Pero ¿saben? Jesús fue probado. Así como vimos que el diablo lo probó y la tentación era real y él la venció. Vamos a Hebreos capítulo 4. Cuando lea la carta que Pablo escribe a los hebreos. Tenía un profesor
que era gringo, y dijo, abran la carta de los Hebreos. Y nos quedamos todos mirándolo, dijo Hebreos, bueno, Hebreos. Pero no, es Hebreos capítulo 4, usted va a encontrar tantas figuras de Jesús. Fíjense, versículo 15. Y de hecho todo está lindo, pero el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿De qué? ¡Wow! Somos débiles. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no pecó. No pecó. Y acá es una advertencia para todos nosotros. En primer lugar, tenemos un sumo sacerdote, ya no necesitamos nadie que interceda, Él lo hace por nosotros y llegamos a su presencia con toda libertad. Pero en mi debilidad se fortalece Dios y mi debilidad la experimentó Dios. ¿Ustedes piensan que Jesús no tuvo debilidad cuando caminaba arrastrando la cruz después de haber sido latigado, escupido, menospreciado? Sí. Y fue tentado, fue acusado y nunca pecó. Como cordero fue llamado al matadero y no abrió su boca. Pero qué interesante, porque dice, semejante a nosotros, a nuestra semejanza, pero no pecó. Cuando pensamos en pecar, la decisión de pecar siempre es mía. Yo no peco sin querer, y usted tampoco. Me gusta algo, lo pienso, lo maquino, pienso las consecuencias y lo hago. Y ahí voy a pagar las consecuencias. Definitivamente, porque nosotros enseñamos la Biblia como tiene que ser, sabemos que la salvación no se va a perder, pero eso no significa que me pueda burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Pero, si usted lee todo Santiago, dice que de nuestro propio interior, de la concupiscencia, somos atraídos y seducidos, y el pecado da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado paga mal. Recuerden esa frase que hemos mencionado muchas veces, el diablo ofrece mucho, da poco y te quita todo. No, pero tenés que hacer esto y wow, te lo presenta bonito. En el momento de pagar, ni el vuelto te da. Y después, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. No le va a quitar su vida ni la mía, pero puede hacer de un cristiano que esté cautivo a voluntad de Satanás un miserable. ¿Por qué? Es salvo, así como por fuego, pero vive sufriendo la vida cristiana, cuando en realidad puedo pensar que me puedo acercar confiadamente al trono de su gracia que está en mi corazón, y en ese trono de su gracia alcanzo el oportuno socorro, disfruto su misericordia. Así que fue probado absolutamente en todo. Pensemos juntos. Jesús tenía espíritu, alma y cuerpo. Nos miramos nosotros, y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, y tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Sí? Irreprensible, sin ninguna mancha, sin nada que acusar. Así tenemos que cuidarnos, porque como es Él, así soy yo, así somos nosotros en este mundo, semejantes. ¿Cómo se le llamó a Jesús? Tuvo nombre. Hijo de hombre, un hombre favorito. ¿Qué pasó igual a nosotros? A ver, tuvo sed, ¿qué más tuvo? Hambre, ¿qué más? Ya, este hombre, la mamá de este chico empecemos de vuelta, sin escucharlo. De este lado, a ver, ¿qué tuvo? Hambre. No sé qué dijeron por la mascarilla. Pero fue probado en todo. ¿Pecó? No pecó, fue su decisión. Y yo sé que lamentablemente en este momento alguno de ustedes ya está pecando pensando que va a comer, o si hubiera un partido, porque el pecado es algo que nos engaña. Pero Pablo es muy claro, ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Y Dios nos dejó un ejemplo. Así que tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu, experimentó lo mismo que nosotros. Tuvo debilidad,
pero nunca pecó. ¡Qué desafío! Así que vemos al Señor siendo probado en todo, sin pecado. Vemos que nos dio la salvación y con la salvación nos regala la capacidad de decir no. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios viviendo en nuestra vida que nos enseña a vivir diferente. Y el Señor, al hacerse hombre, tiene cuerpo. Acuérdense cuando participamos de la cena del Señor. ¿Qué dijo Jesús en ese momento? Tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Definitivamente no creemos ni en la transustanciación ni en la consustanciación. Creemos que el pan sigue siendo pan. La copa, sea vino, sea jugo, sigue siendo lo que es. Pero fue por mí. Fue su cuerpo el que fue molido. Y yo quiero que en lo más íntimo de su corazón usted piense en ese sacrificio cuando dice, esto es mi cuerpo, que fue partido por cada uno de nosotros. Y lo hacemos en la cena y recordamos su venida. Cuando estaba en el Getsemaní, donde sudó gotas de sangre, que dijo, mi alma está triste, pero se entregó, confió y buscó la voluntad de Dios. ¿Y se acuerdan? Termina en la cruz, entrega su cuerpo, voluntariamente vence y va y sale de la tumba y Jesús está vivo. Yo creo que es un excelente momento para pensar donde la gente está llena de miedo. ¿Cuál es la mayor discapacidad que usted conoce? El miedo. Y es lamentable porque en este momento usted mira noticias y el trabajo de los periodistas es vender miedo, porque con eso ganan plata. Pero es que el trabajo de Satanás es engendrar miedo. De alguna manera tiene que destruir lo que Dios instituyó, que es la familia y la iglesia. Y está inculcando miedo. Pero la palabra que más se repite en la Biblia es no temas, no temas, no temas. Yo sé de lo que está pasando en el mundo. Leo noticias todos los días. Y cada vez que leo noticias lo hago. ¿Sabe por qué lo hago? Para saber lo poquito que falta para que venga Jesús. Yo sé de que está pasando, que ya hay un virus nuevo, Manuel, o todavía estamos con el Omicron. Ya hay uno nuevo y va a seguir habiendo. Ahora, ¿saben algo? Virus hubo toda la vida. ¿Quién tiene más de 40 años va a recordar esto? Jugamos con tierra, nos metimos en una zanja con agua podrida, agarrábamos los camioncitos de madera y los poníamos en la boca. No teníamos virus hasta por acá, pero no teníamos la influencia satánica que tenemos hoy para asustarnos. Pero ante esa influencia tenemos que pensar. Jesús dijo, no temas. ¿Por qué? Porque yo soy, y ese yo soy vive en mí. Así que si está viviendo con miedo, haga lo que Jesús hizo. Padre, en tus manos encomiendo mi miedo. ¿Saben qué difícil es escuchar durante la semana a 3 o 4 personas que vienen por consejería que tienen miedo? Pero dicen ser cristianas, pero tienen miedo. Pero qué bueno, porque el Señor sabía que íbamos a tener miedo. Y la palabra que más se repite es, no temas, no temas, no temas. Antes, porque yo estoy contigo. Ahora, porque yo estoy en ti. Oramos. Señor, gracias por haber sido semejante a nosotros en todo. Gracias porque nos mostrás cómo caminaste por este mundo y cómo debemos caminar. Y queremos pensar en cuando el mismo Dios se hizo carne y al vivir con nosotros y entre nosotros, nos dejó una forma de vivir, nos dejó el desafío de buscar lo que está perdido. Y hoy queremos buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Queremos decirte, Señor, que si tenemos miedo, tomes nuestro miedo. Y entiendo perfectamente por tu palabra que el amor echa fuera el temor. Por eso, querido Dios, toma nuestras vidas para tu gloria. Trabaja en cada uno de nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.
De Roger, no sé si tenemos otra canción. Sí, pero más tarde.